En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos ya un martes con lluvia. Hubo unos cuantos chubascos que cayeron en el día de ayer. La tendencia igual de las temperaturas es a mantenerse calurosa. Rondan entre los 30 y 32 grados. Sin embargo, esas agüitas caídas anoche, sobre todo en el Gran Santo Domingo, yo creo que de alguna forma, bueno, pues nos caen muy bien, muy bien. Lo que no cae bien, señores, es la visita en el día de ayer de Miriam Germán y Jenny Berenice a la Cámara de Cuentas. Y, por supuesto, genera muchas especulaciones. Para mí es importante el hecho de que Cámara de Cuentas... Mira, yo recuerdo trabajando para el periódico Hoy alguna vez que estaba haciendo, no sé por cuáles razones, en medio de esas auditorías que a veces salían y nadie les hacía caso cuando lo hacían, que no era lo normal. Respecto a precisamente la necesidad de que este organismo fiscalizador, que es un organismo bastante importante, debería serlo, y yo creo que ahora está cobrando su real importancia, que nunca lo fue, y hablaba de qué cuenta o a quién cuenta la Cámara de Cuentas, porque el rol de la Cámara de Cuentas históricamente no se jugaba, o por lo menos se le restaba mucha importancia al papel de Cámara de Cuentas. Ni siquiera cuando el expresidente Leonel Fernández, que cuando asumió en 1986, hablaba de persecución de la corrupción. De hecho, en 1986 fue cuando aquí se fundó el DEPRECO. ¿Ustedes lo recuerdan? Que en ese momento su incumbente se llamaba Justo Pedro Castellano, un abogado de mucho prestigio, y que tenía aparentes vínculos, ¿no?, con ese sector del leonelismo, del PLD en ese momento. Y no pasó un año sin que este joven profesional renunciara del DEPRECO, porque él decía que la intención realmente no era de persecución a la corrupción. Eso le da mucho sentido a apoyarse en organismos fiscalizadores que, como la Cámara de Cuentas, aquí por muchos años ha pasado sin pena ni gloria, hasta que nos dimos cuenta cuál fue la real razón, ¿no?, por la que existía Cámara de Cuentas, y fue cuando se hizo aquella interpelación precisamente a la Cámara de Cuentas pasada respecto al dinero que utilizaban y que se le otorgaba a los partidos, que deben ser fiscalizados por la Cámara de Cuentas, porque nos tienen que dar cuentas justamente de cómo ese dinero se gasta, porque es un dinero que sale de lo que nos quitan a nosotros, lo que le otorgan a los partidos para la francachela normalmente, y si son de los partidos de gobierno, pues mucho más. Y si sobre todo son con un ministerio público a la usanza de lo que fue durante 20 años en el PLD, y que ahora se intenta dar un giro diferente, bueno, pues muchísimo peor. Y ahí, en voz de su propio incumbente, hablaba de los trabajos de campo que ellos hacían, de las manipulaciones que se hacían, de las cuentas que no se rendían precisamente porque ellos estaban subyugados, ¿no?, a la decisión de ese poder ejecutivo, que ya sabemos en términos de corrupción cómo abundan los casos, de los que tampoco estamos exentos ahora, porque vamos a estar claros. Tampoco es que nosotros tenemos angelitos como funcionarios públicos, que muchos han dado muestra, demasiados diría yo, de venir o intentar hacer exactamente lo mismo que hicieron los otros y que los criticaron y que fundamentaron sus campañas. Pero lo cierto es que hasta ese momento, que eso implicó entonces un expediente, que es el expediente Caracol, del que por cierto no se habla, en el que están incluidos todos los miembros de la pasada Cámara de Cuentas, porque simplemente ellos no hacían la rendición ni la fiscalización, y no solo eso, sino que manipulaban las cifras y los levantamientos que se hacían. Tanto es así que incluso ahora, en este momento, de casos tan importantes como es, por ejemplo, las plantas de carbón de Punta Catalina,
que siempre hay que hacer la aclaración porque los manipuladores están a la orden del día. No estamos diciendo que como plantas de generación ni son importantes ni puedan rendir las funciones para las que nos costó tanto cuarto. Es que simplemente nos costó demasiado dinero porque se hicieron manejos inadecuados. O sea, se sobrevaluó, se otorgó para complacer a ciertas empresas con las que habían contubernios, como es el caso de Odebrecht. Y, por supuesto, esas auditorías que se tenían que hacer a esa planta que se nos coloca, todavía no sabemos a ciencia cierta cuánto es que nos costó. Debió fiscalizarla la Cámara de Cuentas para saber cuánto nos costó. Y tampoco fue así, pero no solo eso, sino que se dice que esas cifras se maquillaron. Y como el caso de Punta Catalina, también se maquillaron las cifras de gestiones que como la del alcalde de Santo Domingo Este, la del Cañero, tampoco hemos sabido. O las visitas sorpresa, que es un expediente que está pendiente. O sea, con esto yo le estoy diciendo la gran importancia que tiene la Cámara de Cuentas como organismo fiscalizador. Por tanto, el hecho de que este Ministerio Público, que ha dado notaciones totalmente distintas de los que estábamos acostumbrados, que doña Miriam Germán y su adjunta, Jenny Berenice, hayan ido a visitar la Cámara de Cuentas, señores, usted puede estar seguro que no fue ni para hablar de poesía, ni para tomarse un café, ni para hablar del clima. Evidentemente que no, sobre todo porque precisamente en esta semana, esa misma Cámara de Cuentas colgó en su página oficial todo lo que tiene que ver con el caso de Andino Metro y, por supuesto, de las cifras que se habla, que se presume fueron malversadas, alcanza los 30,000 millones de dólares. Entonces, ¿qué fue a hablar doña Miriam Germán y Jenny Berenice con el pleno, que se dice se reunió completo con el pleno de la Cámara de Cuentas? Todavía no lo sabemos. Pero podemos hacer muchas conjeturas respecto a esto. Ahora, lo que sí sabemos es para los que no fueron ellas a visitarla. Y para los que no fueron a visitarla, fue para esa visita de cortesía, como para ver cómo va todo, ¿no? Entonces, esperemos a ver. Esperemos saber, porque no es lo usual, primero por la naturaleza de ese Ministerio Público, segundo por los casos que se están conociendo, tercero porque no fue a hablar, por ejemplo, del sometimiento, que por supuesto real abuso sexual se hizo al presidente de la Cámara de Cuentas, que por cierto fue una información traída por los pelos porque era una información vieja y que por supuesto viene a cuento precisamente cuando esa misma Cámara de Cuentas rinde su informe de auditoría que revela las irregularidades por más de 30,000 millones durante la gestión de Andino Peña como director de la oficina de la OPRED y que toca también a otros litorales políticos. Es decir, que tendremos que esperar a ver qué pasa, pero yo creo que eso tiene un componente importante sobre los casos de corrupción que se están conociendo y esperemos, y yo creo que para eso no habrá que esperar mucho tiempo, para saber qué es lo que fue a hacer las procuradoras allá a la visita y a la reunión con el Pleno de la Junta Central Electoral. Hay otras informaciones en el día de hoy y yo no voy a abundar mucho en esto porque me encantaría hacer una proyección mucho más amplia con la transmisión completa, que es el caso, señores, lo que nos saca a nosotros la situación de Haití. La situación de Haití que se pone cada día peor. Hoy se habla de una turba haitiana. Las agencias internacionales de prensa nos dan cuenta de cómo una turba haitiana golpeó y quemó vivos a 13 presuntos pandilleros. Imagínense ustedes el hartazgo al que está sometido, señores, ese pueblo haitiano, que justamente leyendo una entrevista interesantísima, gracias a mi amiga Maribel Núñez, que me la hizo llegar, de Mirta de Zulme, que es representante de la diáspora haitiana dentro del grupo Montana, donde esta señora habla de Haití y de la situación que se está viviendo en este momento como un genocidio que solamente es comparable con lo que está ocurriendo en Ruanda. Así es, o sea, una cosa espeluznante lo que está pasando y las descripciones que hace de lo que ocurre en Haití
que todo el mundo mira a otro lado, de las gentes encerradas en sus casas, del terror de la gente desde sus casas porque no pueden salir, porque tienen temor a ser asesinadas o a ser secuestradas, de las escuelas que no funcionan, de los bancos que no funcionan, de los hospitales que no funcionan, y cuando la gente se enferma simplemente se muere o por inanición o por falta de atención médica en sus viviendas. O sea que el caso tampoco se denuncia, porque los familiares no se atreven a hacerlo, porque las represalias, señores, que se producen son una cosa espeluznante. Y la gente lo único que hace es irse a un rincón donde pueda llorar a sus muertos. Entonces, la verdad es que no hay palabras para expresar, según esta señora, para expresar el horror en lo que se ha convertido la realidad cotidiana haitiana. Pero ahí hay muchos elementos y también hay muchas comunidades que deberían dar respuestas que no lo han hecho. Es un genocidio que parece que está puesto en marcha. Y de eso yo voy a profundizarles a ustedes respecto a esas respuestas, pero sobre todo a lo que pudiera quizás, digo yo, ser de alguna manera la salida si se asumiera con responsabilidad lo que pasa con Haití. Aquí nada de esto nos interesa, no lo queremos conocer, nos queremos quedar en el hecho de pensarnos que los haitianos están acabando con nosotros. Yo pienso que si fuera yo o si fuera a cada uno de ustedes que estuvieran viviendo el horror que vive Haití en estos momentos, para cualquier lado que tú te puedas largar de ese país, tú lo harías. Y bueno, para mal o para bien, nosotros compartimos esta isla con Haití. Y por supuesto tenemos una frontera que no está totalmente protegida y que más bien lo que es un espacio también para la corrupción y para el negocio de los que se supone que deben protegerla, y con suma facilidad ellos cruzan a República Dominicana. En el caso de algunos, porque les conviene y porque con eso hacen negocio, una mano de obra barata de la que no asumen ninguna responsabilidad y la carga por enfermedad o por cualquier situación, también nos las cargan a nosotros mientras ellos lucran y sacan beneficios de esa mano de obra barata. Es un tema, el tema haitiano. ¿No es cierto que ver los titulares de hoy nos causa un gran horror? Y claro, el tema también de la Junta Central Electoral, que ya dio paso al voto y al escrutinio manual de las elecciones del 2024. Ayer se aprobó esa resolución que dispone ese método que autoriza la digitalización, el escaneo, la transmisión de los resultados que se van a transmitir desde cada colegio electoral, no como pretendían en el caso de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, volver, señores, a prácticas anteriores donde tú tenías que cargar con las cajas y llevarlas a los centros, señores, y ahí en el interín se producía cualquier cantidad de anomalías. Esos temas los vamos a ver más profundamente mañana. Mientras tanto, vamos a agradecer en el día de hoy a Farmacia GBC, muy cerca de usted. Hay una Medicar GBC con su 20% de descuento. Eso es en todas las sucursales. Gracias a ustedes por acompañarnos. Denle like si les gusta, señores, compartan. Inviten a otras personas también a que se suscriban a este canal de YouTube. Y, por supuesto, háganlo ustedes si no lo han hecho. También a patreon.com/Soy Ivonne Ferreras.